Nunca conducirás un coche como el que tiene Sara, dijo mi padre. Mi hermana se rió. No dije nada. Semanas después, visitaron el concesionario que él quería. Los recibí con un «bienvenidos a mi espectáculo». Aprendí desde muy temprano que algunas personas nunca te verán, sin importar cuánto brilles. Mis padres eran esas personas. Durante 31 años, existía la sombra de mi hermana mayor, viéndolos celebrar su mediocridad mientras desestimaban cada uno de mis logros. Sara conducía un sedán plateado. Nada lujoso, solo un coche fiable que compró con un préstamo que a duras penas lograba pagar cada mes. Pero al oír a mi padre hablar de él, uno pensaría que había comprado un Rolls Royce con dinero que ella misma había ganado. Lo pulía los fines de semana, le tomaba fotos en la entrada de la casa y se lo mostraba a los vecinos a quienes no podría importarles menos. Yo conducía un vehículo de lujo que compré de contado hace 3 años. Pagado en su totalidad. Sin préstamos, sin financiación, solo un cheque que escribí después de cerrar un trato que me hizo ganar en comisiones más de lo que mi padre ganaba en 2 años. Cuando llegué a su casa esa primera vez, mi madre le echó un vistazo y dijo que parecía poco práctico. Mi padre preguntó si estaba compensando por algo. Ese día de Acción de Gracias, nos reunimos alrededor de la mesa en su comedor, la misma habitación donde había comido 1000 veces sintiéndome invisible. Sara llegó tarde, como de costumbre, llena de disculpas y excusas. Trabajaba en marketing para una pequeña empresa en el centro, el tipo de trabajo que sonaba impresionante, pero que apenas le pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y la cuota del coche. Mis padres actuaron como si acabara de regresar de curar el cáncer. Cuéntales a todos sobre tu nueva campaña, la instó mi madre, sirviéndole a Sara una porción extra grande de relleno. Sara se lanzó a contar una historia sobre una estrategia de redes sociales que había implementado. Era un trabajo básico, del tipo que cualquier profesional de marketing de nivel inicial podría lograr. Pero mis padres se aferraban a cada palabra, asintiendo y sonriendo como si estuviera dando una charla TED. Yo me senté en el extremo opuesto de la mesa, cortando mi pavó en trozos pequeños, sin decir nada. La semana anterior había cerrado un trato que revolucionaría la logística de la cadena de suministro para una importante empresa manufacturera. El cliente me había llamado genio. Mi empresa me había dado una bonificación que superaba el salario anual de Sara. Pero yo sabía que era mejor no mencionarlo. ¿Y tú qué, Aurora?, preguntó mi padre, no porque le importara, sino porque mi silencio se había vuelto notable. Lo de siempre, dije. ¿Trabajando? ¿Todavía vendiendo cosas?, preguntó mi madre, con tono despectivo. Todavía en consultoría, corregí, aunque sabía que no importaría. Mi padre se volvió hacia Sara. Tu hermana trabaja demasiado. Tú tienes equilibrio en tu vida. ¿Equilibrio? Sara tenía equilibrio porque salía del trabajo a las 5 todos los días, pasaba las tardes viendo la televisión y no contribuía más allá del mínimo indispensable para mantener su empleo. Yo trabajaba hasta tarde porque estaba construyendo algo, porque me negaba a conformarme con la mediocridad, porque sabía de lo que era capaz de lograr. Después de la cena, nos trasladamos a la sala de estar. Mi padre sacó su teléfono y les mostró a todos fotos de un concesionario de coches al otro lado de la ciudad. Prestige Auto Gallery, una operación de tamaño mediano especializada en vehículos de lujo. Había estado obsesionado con él durante meses, pasando por delante los fines de semana, hablando del inventario, discutiendo el modelo de negocio del propietario como si fuera Warren Buffett analizando una inversión. Este es el sueño, dijo, haciendo zoom en una foto de la sala de exposiciones. Ser dueño de un lugar como este. Imagina entrar cada mañana sabiendo que todas esas hermosas máquinas te pertenecen. Deberías comprarlo, papá, bromeó Sara, y todos rieron. Todos excepto yo. Estudié la foto en su teléfono, memorizando los detalles. La fachada de cristal, la elegante señalización, las filas de vehículos brillando bajo las luces de la sala de exposiciones. Algo se movió en mi pecho. Una chispa de una idea. Todavía no podía articularla por completo. Aurora nunca podría permitirse un coche de un lugar como ese, dijo mi padre, mirándome. No uno de verdad, de todos modos. No como el que conduce Sara. Mi hermana se rió. No con malicia, pero tampoco con amabilidad.
Solo una risa casual, del tipo que decía que estaba de acuerdo con él, que ella también creía que yo era de alguna manera menos capaz, menos digna, menos todo. No dije nada. Sonreí cortésmente, asentí cuando era apropiado y me fui temprano, alegando que tenía trabajo por la mañana. Nadie intentó detenerme. En el camino a casa, pensé en ese concesionario, en la crueldad casual en la voz de mi padre, en la forma en que habían pasado toda mi vida haciéndome sentir pequeña mientras elogiaban a Sara por no hacer nada extraordinario, en los 1000 pequeños cortes que se habían acumulado durante 3 décadas. Cada uno dejando una marca que se negaban a reconocer. Había pasado años tratando de ganar su aprobación. Había logrado más a los 31 años de lo que la mayoría de la gente logra en toda una vida. Había construido una carrera a través de la inteligencia, la determinación y el trabajo implacable. Me había ganado el respeto de colegas, clientes y competidores. Me había probado a mí misma una y otra vez en salas llenas de gente que dudaba de mí. Pero nada de eso les importaba. Nunca sería Sara. A sus ojos, nunca conduciría un coche como el de Sara, sin importar lo que realmente condujera. Nunca sería suficiente. La comprensión se posó sobre mí como una pesada manta. Por primera vez, dejé de luchar contra ella. Dejé de querer su aprobación. Dejé de necesitar que me vieran. En cambio, decidí hacer que me vieran de una manera que no pudieran ignorar. Entré en mi garaje y me senté en mi coche, mirando a la nada. La idea que se había encendido en su sala de estar estaba creciendo, tomando forma, convirtiéndose en algo concreto. Era audaz, posiblemente una locura, pero absolutamente perfecta. Compraría ese concesionario. Compraría el mismo negocio que mi padre soñaba con poseer. Y luego esperaría el momento en que inevitablemente entraran por esas puertas, probablemente para admirar coches que nunca podrían permitirse, y yo estaría allí de pie, no como su hija decepcionante, sino como la dueña. A la mañana siguiente, comencé mi investigación. Prestige Auto Gallery llevaba 15 años en el negocio. Era propiedad de un hombre llamado Gregory que se acercaba a la jubilación. El concesionario era rentable, pero no prosperó. Atrapado en ese incómodo espacio intermedio donde ganaba suficiente dinero para sobrevivir, pero no lo suficiente para crecer. Gregory quería vender, pero era particular con los compradores. Quería a alguien que mantuviera la reputación que había construido. Alguien que entendiera los vehículos de lujo y los clientes que los compraban. Pasé el fin de semana estudiando todo lo que pude encontrar. Informes financieros, reseñas de clientes, análisis de mercado, estrategias de la competencia. Pasé por la ubicación 3 veces, observando los patrones de tráfico, la demografía de los clientes y la presentación general. El edificio necesitaba actualizaciones, pero la estructura era sólida. La ubicación era excelente, situada en un barrio próspero con mucho tránsito de personas y visibilidad. Para el lunes por la mañana, tenía un plan preliminar. Para el lunes por la tarde, tenía una reunión programada con Gregory para la semana siguiente. Mi asistente, Jerome, levantó las cejas cuando le hablé del concesionario. Había trabajado conmigo durante 4 años y me había visto abordar proyectos inusuales, pero esto era diferente. ¿Quieres comprar un concesionario de coches?, dijo lentamente, como si estuviera confirmando que había oído correctamente. Quiero adquirir un negocio rentable en un mercado estable con potencial de crecimiento, corregí. ¿Quieres comprar el concesionario específico con el que tu padre está obsesionado? Sonreí. Eso es un extra. Jerome se recostó en su silla, estudiándome. Era una de las pocas personas que conocía mi situación familiar, que me había oído desahogarme después de reuniones festivas particularmente brutales, que entendía por qué trabajaba las horas que trabajaba. Esto es por venganza, dijo. Esto es por inversión, repliqué. La venganza es incidental. Él se rió, sacudiendo la cabeza. Esto es brillante o completamente una locura. ¿Por qué no ambas cosas? Durante la siguiente semana, me preparé para mi reunión con Gregory. Elaboré un plan de negocios completo con proyecciones financieras, estrategias de crecimiento y propuestas de renovación. Investigué sus antecedentes, sus valores, su visión de lo que quería que fuera su legado. Preparé respuestas a cada pregunta que pudiera hacer y preguntas propias que demostrarían mi seriedad.
La reunión tuvo lugar un martes por la tarde en una cafetería que Gregory eligió, territorio neutral, donde podría evaluarme sin la presión de su propia oficina. Él estaba en la mitad de sus 60 años, de pelo canoso y ojos agudos, vistiendo un traje que había visto mejores días pero que estaba meticulosamente cuidado. Me recordó a mi padre en algunos aspectos, ese mismo orgullo en la apariencia, ese mismo amor por los automóviles. Pero mientras mi padre era todo palabras y nada de acción, Gregory realmente había construido algo. Hablamos durante 2 horas. Me preguntó sobre mis antecedentes, mi experiencia, mi visión. Le hablé de mi carrera en consultoría, de los tratos que había cerrado y de las empresas que había ayudado a transformar. Esbocé mi plan para el concesionario, enfatizando el respeto por lo que él había construido mientras presentaba ideas para la modernización y la expansión. ¿Por qué un concesionario?, preguntó finalmente. Tienes una carrera exitosa. ¿Por qué entrar en una industria completamente diferente? Podría haberle dicho la verdad. Podría haberle explicado sobre mi padre, sobre el comentario que había provocado toda esta idea, sobre la necesidad de demostrar algo a personas que nunca me darían crédito, pero eso me habría hecho sonar mezquina, emocional, inestable. En cambio, dije, porque estoy cansada de ayudar a otras personas a construir sus sueños, quiero construir los míos. Él asintió lentamente, algo cambió en su expresión. Eso lo entiendo. Nos dimos la mano fuera de la cafetería. Dijo que tenía que reunirse con otros 2 posibles compradores, pero que tomaría su decisión en el plazo de un mes. Sabía que había causado una buena impresión, pero también sabía que esto estaba lejos de estar garantizado. Me sumergí en el trabajo, asumiendo proyectos adicionales para mantener mi mente ocupada. Pero en cada momento libre pensaba en ese concesionario, en la expresión en el rostro de mi padre cuando se diera cuenta de quién era el dueño. En la satisfacción de estar en esa sala de exposiciones rodeada de vehículos que él solo podía soñar con permitirse mientras yo tenía la escritura a mi nombre. Sara llamó 2 veces durante esas semanas. Dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz. Dejó mensajes divagantes sobre el Día de Acción de Gracias, sobre cómo me había visto distante, sobre que deberíamos tomar un café y ponernos al día. Los borré sin responder. No teníamos nada de qué ponernos al día. Nunca lo habíamos tenido. 3 semanas después de mi reunión con Gregory, él llamó. Su voz era cálida cuando respondí, y supe antes de que hablara cuál era su decisión. He estado en este negocio mucho tiempo, dijo. He conocido a mucha gente que habla mucho pero no cumple. Tú no eres una de esas personas. Si todavía estás interesada, Prestige Auto Gallery es tuya. Mi mano se apretó en el teléfono. Estoy muy interesada. Bien. Mi abogado redactará los documentos. Podemos cerrar para finales del próximo mes si tu financiación está en orden. No se necesita financiación, dije. Pagaré en efectivo. Hubo una pausa. Efectivo. Efectivo. Otra pausa. Más larga esta vez. Señorita Aurora, estoy empezando a pensar que he infravalorado este trato. Me reí. Quizás lo hiciste, pero un trato es un trato. Acordamos los detalles finales y programamos una fecha de cierre. Cuando colgué, me senté en mi oficina por un largo momento, mirando el horizonte de la ciudad a través de mi ventana. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Jerome llamó a mi puerta, asomándose. Bueno, ahora estamos en el negocio de los automóviles de lujo, dije. Él dio un grito de alegría, realmente un grito, y entró para estrecharme la mano. ¿Cuándo se lo dirás a tus padres? No se lo diré, dije. Esperaré a que se enteren por sí mismos. Su sonrisa era maliciosa. Esto va a ser espectacular. Sonreí, pero por dentro mi corazón latía con fuerza. Esto estaba sucediendo de verdad pronto. Muy pronto, mi padre entraría en ese concesionario que tanto amaba, y yo estaría allí esperando. El cierre tuvo lugar en una fría mañana de diciembre en la oficina de un abogado en el centro. Gregory y yo nos sentamos uno frente al otro en una enorme mesa de roble mientras los abogados revolvían papeles y discutían términos que yo ya me había memorizado. El proceso duró 3 horas, cada firma acercándome más a ser dueña de algo que mi padre solo había soñado.
Cuando se firmó el último papel, Gregory se puso de pie y me extendió la mano. Cuídala, dijo. Y supe que se refería a más que solo el negocio. Se refería a la reputación, las relaciones, el legado que había pasado 15 años construyendo. Lo haré, prometí. Y lo decía en serio. Pasé las siguientes 2 semanas aprendiendo cada aspecto de la operación. Me reuní con el equipo de ventas, un grupo de 6 profesionales que iban desde escépticos hasta abiertamente hostiles hacia su nueva dueña. Me reuní con el departamento de servicio, el personal administrativo, los vendedores y proveedores. Revisé cada contrato, cada hoja de inventario, cada archivo de cliente. El concesionario era sólido pero estancado. Gregory se había estado dejando llevar durante los últimos años, manteniendo en lugar de crecer. El personal estaba cómodo pero no desafiado. El inventario era seguro pero no emocionante. El marketing era inexistente. Vi potencial en todas partes. Empecé a hacer cambios de inmediato. Contraté a una empresa de marketing para rediseñar nuestra presencia de marca. Renegocié contratos con proveedores, presionando por mejores condiciones e inventario exclusivo. Implementé un nuevo sistema de gestión de relaciones con los clientes. Reestructuré la estructura de comisiones del equipo de ventas para recompensar el rendimiento. Renové la sala de exposiciones, actualizando la iluminación, las exhibiciones, la sala de espera para clientes. Algunos miembros del personal renunciaron. Bien. Eran los que querían lo fácil, los que se resistían al cambio, los que nos habrían frenado. Los que se quedaron estuvieron a la altura del desafío, energizados por tener una líder con visión e impulso. En un mes, las ventas aumentaron un 18%. En 2 meses, habíamos atraído la atención de fabricantes ansiosos por asociarse con nosotros. En 3 meses, Prestige Auto Gallery ya no era de nivel medio. Nos estábamos convirtiendo en un destino. Trabajaba 18 horas al día, llegando antes del amanecer y saliendo mucho después del anochecer. Me involucraba en todo, aprendiendo el negocio desde cero, negándome a ser una dueña ausente. Mi trabajo de consultoría continuaba, pero delegaba más, confiando en mi equipo para manejar proyectos mientras me enfocaba en construir mi nueva empresa. No se lo dije a mis padres. No se lo dije a Sara. Mantuve el mismo nivel de contacto mínimo que había mantenido durante años, respondiendo a mensajes de texto ocasionales con respuestas breves, saltándome reuniones festivas con excusas vagas sobre compromisos laborales. Probablemente asumieron que seguía haciendo el mismo trabajo de consultoría, viviendo la misma vida que nunca se habían molestado en entender. Quería que descubrieran la verdad de forma orgánica. Quería que ese momento de revelación fuera puro, no planeado, perfecto. Llegó un sábado a finales de febrero. Estaba en mi oficina revisando las proyecciones trimestrales cuando Trevor, mi gerente de ventas, llamó a la puerta. Llevaba 8 años en el concesionario, había soportado el cambio de propietario con gracia profesional y se había convertido en mi empleado de mayor confianza. Tenemos visitas, dijo con algo extraño en su voz. Una pareja mirando en la sala de exposiciones. La mujer mencionó que podrías conocerlos. Mi pulso se aceleró. ¿Quién es? Dijo que el nombre de su hija es Aurora. Dijo que tenía curiosidad por saber si era la misma persona. Me levanté lentamente, alisándome el vestido, comprobando mi reflejo en la ventana. Me veía profesional, poderosa, exitosa, exactamente como quería verme para este momento. Diles que saldré en un momento, dije. Ofréceles café. Dales la experiencia completa. Trevor asintió y se fue. Esperé 5 minutos, dejando que la anticipación creciera, dejando que se acomodaran en la sala de exposiciones maravillados. Luego salí de mi oficina, atravesé el área administrativa y entré en la sala de exposiciones. Estaban de pie cerca de un sedán de lujo negro, mi padre pasando la mano por el capó con reverencia, mi madre examinando el interior a través de la ventana. Sara estaba a su lado, con aspecto aburrido, revisando su teléfono. Respiré hondo y caminé hacia ellos, mis tacones resonando en el suelo pulido. Bienvenidos a Prestige Auto Gallery, dije, con voz profesional y cálida. Entiendo que preguntaban por mí. 3 cabezas se giraron.
Tres rostros registraron sorpresa en diversos grados. Mi padre habló primero. ¿Aurora? Hola, papá. Él miró a su alrededor, confundido, tratando de dar sentido a mi presencia. ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajando, dije simplemente. ¿Trabajas aquí?, preguntó mi madre, y ya podía oír el juicio formándose. Por supuesto, su hija estaría trabajando en un concesionario de coches, probablemente en algún puesto administrativo, probablemente ganando apenas por encima del salario mínimo. No exactamente, dije. Hice un gesto alrededor de la sala de exposiciones, hacia los vehículos relucientes, las elegantes exhibiciones, el personal profesional moviéndose eficientemente por el espacio. Soy la dueña de este lugar. Silencio. Perfecto. Silencio absoluto. Sara levantó la vista de su teléfono. ¿Qué? Soy la dueña de este concesionario, dije lentamente, claramente, queriendo que escucharan cada palabra. Prestige Auto Gallery. Lo compré hace 3 meses. Este es mi negocio. El rostro de mi padre pasó por varias expresiones. Confusión, incredulidad y algo que podría haber sido ira. Eso no es posible. No solo es posible, es un hecho. Saqué mi teléfono y le mostré los documentos de registro del negocio que tenía fácilmente accesibles. Mi nombre figuraba como propietaria y directora ejecutiva. Cerré el trato en diciembre. Hemos estado implementando cambios significativos desde entonces. Las ventas han subido. La satisfacción del cliente está en su punto más alto. Y hemos establecido asociaciones con fabricantes con los que el propietario anterior solo podía soñar. Mi madre me miraba como si fuera una extraña. ¿Cómo pudiste permitirte esto? Sonreí. Con dinero en efectivo. Pagado en su totalidad. Sin financiación, sin préstamos, sin inversores. Solo el dinero que gané haciendo el trabajo que siempre has desestimado como vender cosas. El rostro de mi padre se enrojeció. Miró de nuevo la sala de exposiciones, viéndola de manera diferente ahora, entendiendo que cada vehículo aquí, cada centímetro de espacio, cada éxito representaba algo que yo había construido, algo que yo poseía. Este es el concesionario, dijo en voz baja. El que te mostré en Acción de Gracias. Sí, confirmé. Del que dijiste que nunca podría permitirme un coche. El que soñabas con poseer. Lo compré 6 semanas después de esa conversación. Sara fue la primera en encontrar su voz, aunque salió tensa. Compraste todo un concesionario porque papá hizo un comentario. Compré un concesionario porque era una inversión sólida, dije. El comentario de papá simplemente me ayudó a identificar la oportunidad. Mi padre todavía miraba los vehículos, con la mandíbula apretada. Reconocí esa expresión. Estaba enojado, pero más que eso, estaba humillado. Su hija, la que había menospreciado toda su vida, era dueña del negocio que él había fantaseado. Ella había alcanzado su sueño mientras él todavía pasaba por delante los fines de semana, admirándolo desde afuera. Bueno, dijo mi madre, con la voz aguda y artificial. Esto es toda una sorpresa. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué lo haría?, pregunté, manteniendo mi tono agradable. Nunca antes te ha interesado mi trabajo. Eso no es justo, dijo. Pero la protesta fue débil. No lo es. Me volví hacia mi padre. Me dijiste que nunca conduciría un coche como el de Sara. Dijiste que nunca podría permitirme un vehículo de un lugar como este. Has pasado toda mi vida desestimando mis logros mientras celebrabas su mediocridad. ¿Por qué me apresuraría a compartir esto contigo? Aurora, dijo Sara, con voz cortante. Eso está fuera de lugar. La miré de verdad. Mi hermana mayor, que se había deslizado por la vida con encanto y esfuerzo mínimo, que nunca había sido desafiada porque todo le resultaba fácil. Que no tenía idea de lo que significaba luchar por el reconocimiento. ¿Lo está?, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que mamá y papá vinieron a uno de mis eventos de trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron por un trato que cerré? ¿Cuándo fue la última vez que trataron mi carrera con siquiera una fracción del respeto que le dan a la tuya?
Yo trabajo duro, dijo Sara a la defensiva. Tú trabajas adecuadamente, corregí. Haces lo suficiente para mantener tu trabajo y cobrar tu sueldo. No hay nada de malo en eso, pero no pretendamos que es lo mismo que lo que yo hago. Mi padre se adelantó, con el rostro aún rojo. No tienes derecho a hablarle así a tu hermana. De hecho, sí lo tengo. Esta es mi sala de exposiciones, mi negocio, mi propiedad. Puedo decir lo que quiera aquí. La dinámica de poder había cambiado tan completamente que ninguno de ellos sabía cómo responder. Siempre habían tenido la autoridad, el juicio, la capacidad de hacerme sentir pequeña. Pero aquí, en este espacio que yo poseía, rodeada de la evidencia de mi éxito, no tenían ningún poder en absoluto. Trevor apareció a mi lado, leyendo la tensión perfectamente. Señorita Aurora, su cita de las 2 ha llegado temprano. Asentí, agradecida por la interrupción, aunque sabía que se había inventado la cita. Gracias, Trevor. Por favor, haz que esperen en mi oficina. Me volví hacia mi familia. Les pido disculpas, pero necesito volver al trabajo. Siéntanse libres de mirar. Si están interesados en comprar un vehículo, cualquiera de nuestros asesores de ventas estará encantado de ayudarles. Ofrecemos financiación competitiva para quienes la necesiten. La indirecta fue sutil pero clara. Ellos necesitarían financiación. Yo había pagado en efectivo. Empecé a alejarme, luego me detuve y me di la vuelta. Ah, y papá, el vehículo que estabas admirando es una edición limitada, solo se fabricaron 50 en todo el mundo. Cuesta $300.000. Si estás interesado, puedo hacer que alguien prepare un acuerdo de compra. Su rostro pasó de rojo a morado. Sonreí y volví a mi oficina. Sintiendo sus ojos en mi espalda todo el camino. Una vez dentro con la puerta cerrada, me apoyé en ella y solté un largo suspiro. Mis manos temblaban ligeramente. La adrenalina corría por mis venas. Había imaginado ese momento durante meses, ensayado varias versiones, pero la realidad había superado todas las expectativas. Trevor llamó y entró. ¿Esa era tu familia? Desafortunadamente. Parecían sorprendidos. Ese era el punto. Él sonrió. Eres aterradora. Lo sabes, ¿verdad? Bien, dije. Lo aterrador inspira respeto. Observé a través de la ventana de mi oficina cómo mi familia se dirigía a la salida. Mi padre caminaba rígidamente, su orgullo claramente herido. Mi madre seguía mirando hacia la sala de exposiciones, todavía procesando lo que había aprendido. Sara caminaba entre ellos, tecleando furiosamente en su teléfono. Hablarían de esto. Lo diseccionarían, lo analizarían, probablemente se convencerían de que había sido cruel o injusta. No entenderían que esto no era crueldad. Era una consecuencia. Era el resultado natural de 31 años de desprecio y desdén. Mi teléfono vibró una hora después. ¿Sí? Tenemos que hablar. Borré el mensaje. Luego bloqueé su número. Mi madre llamó esa noche. Dejé que fuera al buzón de voz. Dejó un largo mensaje divagante sobre la familia y la comunicación y cómo los había avergonzado. Lo borré sin escucharlo entero. Mi padre no llamó. Eso fue de alguna manera peor y mejor simultáneamente. Durante la siguiente semana, recibí varios mensajes de familiares lejanos. Aparentemente, Sara había difundido la noticia, probablemente pintándome como vengativa y cruel. Los ignoré a todos. No tenía interés en explicarme a personas que nunca me habían apoyado. De todos modos, el concesionario continuó prosperando. Cerramos nuestro mejor mes en marzo, superando las proyecciones en un 22%. Contraté a 2 asesores de ventas adicionales y comencé discusiones preliminares sobre la apertura de una segunda ubicación. Mis clientes de consultoría fueron comprensivos con mi atención dividida. Habían trabajado conmigo el tiempo suficiente para confiar en mi juicio y en las capacidades de mi equipo. Varios incluso expresaron interés en el concesionario, pasando a ver lo que había construido. 2 se convirtieron en clientes. La vida era buena, mejor que buena.
Era exitosa, respetada y finalmente libre del peso de buscar la aprobación de personas que nunca la darían. Entonces Sara apareció en el concesionario un martes por la tarde. Estaba con un cliente cuando Trevor interrumpió, con expresión de disculpa. Tu hermana está en la sala de espera. Dice que no se irá hasta que hables con ella. Me disculpé y encontré a Sara sentada en la sala de espera para clientes, con un aspecto pequeño y cansado. Su habitual apariencia pulida estaba disminuida, su maquillaje no era del todo perfecto, su ropa ligeramente arrugada. «Bloqueaste mi número», dijo cuando me vio. «Sí. Eso es infantil. También lo es aparecer en mi lugar de trabajo sin ser invitada». Se puso de pie, enderezando los hombros. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó, sobre lo que dijiste». «No hay nada de qué hablar». Expuse hechos. ¿Fuiste cruel? Fui honesta, corregí. Si la honestidad se siente cruel, quizás deberías examinar por qué es así. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, y sentí una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la aparté. Las lágrimas eran su arma. Siempre habían sido su arma. Lloraba y la gente la consolaba, le daba lo que quería, suavizaba los problemas que ella había creado. ¿Me odias?, preguntó en voz baja. La pregunta me sorprendió. No, no te odio. ¿Entonces por qué haces esto? No te estoy haciendo nada a ti. Compré un negocio. Lo estoy gestionando con éxito. Tus sentimientos al respecto son tuyos. Lo compraste para herir a papá. Lo compré porque era una buena inversión. Si papá está herido, es consecuencia de su propio comportamiento, no del mío. Sara se secó los ojos, manchando su rímel. Está devastado. Él me menospreció y me humilló toda mi vida. Perdóname si ahora no priorizo sus sentimientos. Somos familia. La familia se apoya mutuamente. La familia celebra los éxitos de los demás. La familia no pasa décadas haciendo que un hijo se sienta inútil mientras elogia al otro por no hacer nada especial. Mantuve mi voz uniforme, profesional. Después de todo, todavía estábamos en mi sala de exposiciones, con clientes y personal cerca. Tú lo tuviste todo, Sara. Toda la atención, los elogios y el apoyo. Nunca tuviste que luchar por el reconocimiento porque te lo dieron gratuitamente. Yo luché por todo lo que tengo y aún así lo desestimaron. Así que no. No me siento culpable por comprar este concesionario. No me siento culpable por hacerles ver de lo que soy capaz de lograr. Eres capaz de ser mezquina, dijo, con la ira asomando en su voz. Eres capaz de guardar rencor. Soy capaz de tener éxito a pesar de ser menospreciada por personas que deberían haberme apoyado. Si eso me hace mezquina, aceptaré la etiqueta. Sara agarró su bolso, sus manos temblando. Mamá quiere que vengas a cenar este domingo. Cena familiar. ¿Quiere hablar de esto? No, Aurora. No, repetí. No estoy interesada en una cena familiar donde todos me digan que me equivoqué, donde me hagan sentir culpable por lograr algo que dijeron que nunca podría. He terminado con esa dinámica. ¿Así que simplemente nos estás cortando por completo? Lo pensé, realmente consideré la pregunta. Estoy estableciendo límites. Si puedes respetar esos límites, si puedes reconocer lo que he logrado sin disminuirlo o convertirlo en sentimientos heridos, entonces quizás podamos tener una relación. Pero no volveré a ser invisible. No volveré a ser la hija decepcionante. Sara me miró fijamente por un largo momento, luego se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. La vi irse, sintiéndome extrañamente vacía. Había esperado triunfo, satisfacción, vindicación. En cambio, solo me sentía cansada. Trevor se acercó con cautela. ¿Estás bien? Estoy bien, dije automáticamente. No pareces estar bien. Logré sonreír. La familia es complicada. La familia también puede ser tóxica, dijo en voz baja. A veces, alejarse es la opción más saludable. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. Me apretó brevemente el hombro y volvió al trabajo,
dejándome de pie en mi sala de exposiciones, rodeada de vehículos de lujo y la evidencia de mi éxito. Sintiéndome extrañamente hueca. Esa noche, me senté en mi apartamento en el centro, mirando las luces de la ciudad. Tenía todo por lo que había trabajado. Un negocio próspero, seguridad financiera, respeto profesional, independencia. Le había demostrado a mi padre que estaba equivocado de la manera más espectacular posible. Les había mostrado a todos exactamente de lo que era capaz de lograr. Entonces, ¿por qué sentía que algo faltaba? Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. Aurora, soy Gregory. Me senté más erguida, sorprendida. El propietario anterior y yo habíamos mantenido un contacto cordial, pero rara vez llamaba. Gregory, ¿está todo bien? Me llegó el rumor de que tuviste un drama familiar en el concesionario recientemente. Las noticias viajaban rápido en la comunidad automotriz. Se podría decir que sí. ¿Quieres hablar de ello? Dudé, y luego me encontré contándole todo sobre los comentarios de mi padre, sobre Sara, sobre los años de desprecio y la satisfacción de poseer lo que mi padre solo había soñado. Gregory escuchó sin interrumpir, dejándome purgar 3 décadas de resentimiento. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿sabes lo que aprendí después de 15 años en este negocio? ¿Qué? La venganza es satisfactoria en el momento, pero es una terrible estrategia de negocios a largo plazo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Compraste ese concesionario por las razones correctas inicialmente. Era una buena inversión, un potencial sólido, una ubicación excelente. Pero en algún momento del camino, se convirtió en demostrar algo a personas que nunca te darán lo que quieres. Vieron mi éxito. Vieron tu éxito. Y aún así no cambiaron, interrumpió suavemente. Aún así lo convirtieron en sus sentimientos heridos en lugar de tu logro. Y nunca cambiarán, Aurora. Algunas personas son incapaces de hacerlo. La pregunta es, ¿vas a dejar que sus limitaciones definan tu éxito? Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No lo hago. Compraste un concesionario para que te vieran. Pero la verdad es que ya habías tenido éxito mucho antes de comprarlo. Tenías dinero, carrera, respeto. No necesitabas su validación. Todavía no la necesitas. Me recliné en mi sofá, cerrando los ojos. Entonces, ¿por qué todavía duele? Porque eres humana. Porque querías que tus padres estuvieran orgullosos de ti. Y eso es algo completamente normal de querer. Pero no puedes obligar a la gente a darte lo que no son capaces de dar. Todo lo que puedes hacer es decidir si su incapacidad para ver tu valía disminuye esa valía. Alerta de spoiler. No lo hace. Sentí lágrimas picándome los ojos. Trabajé muy duro. Lo sé. Y construiste algo extraordinario. No dejes que su ceguera te lo quite. Después de colgar, me senté en la oscuridad durante mucho tiempo pensando en sus palabras. Tenía razón. Había dejado que el desprecio de mis padres me impulsara durante tanto tiempo que me había olvidado de simplemente disfrutar lo que había construido. Había logrado todo lo que me había propuesto, pero todavía esperaba su aprobación. Todavía enfadada porque no me la daban. ¿Qué pasaría si simplemente me detuviera? Dejar de esperar, dejar de tener esperanza, dejar de preocuparme si alguna vez reconocerían mi éxito. La idea era a la vez aterradora y liberadora. Durante los siguientes días, hice un esfuerzo consciente por cambiar mi perspectiva. Todavía trabajaba duro en el concesionario, todavía presionaba por la excelencia, pero dejé de imaginar a mi padre viendo los informes trimestrales. Dejé de ensayar mentalmente la conversación en la que finalmente admitirían que se habían equivocado conmigo. Dejé de esperar una disculpa que nunca llegaría. En cambio, me centré en lo que había construido, en el equipo que había reunido, en los clientes cuyas vidas había mejorado al proporcionar un excelente servicio, en la satisfacción de dirigir un negocio exitoso, no para demostrar nada a nadie, sino simplemente porque era buena en ello. Algo cambió en mí durante esas semanas. La ira que me había alimentado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más tranquilo y sostenible.
Todavía no hablaba con mi familia, pero ya no era por despecho. Era simplemente porque no teníamos nada que decirnos. Luego, 6 semanas después de la visita de Sara, mi madre apareció. Vino sola, lo que me sorprendió. Sin padre, sin Sara, solo ella, con un aspecto más viejo de lo que recordaba. Llevaba un vestido que reconocí de años atrás, anticuado pero bien mantenido, y un bolso que había visto mejores días. Trevor se ofreció a echarla, pero negué con la cabeza. Déjala entrar. Mi madre entró en mi oficina con cautela, observando el elegante espacio con los ojos muy abiertos, el escritorio de caoba, las sillas de cuero, la pared de ventanas con vistas a la sala de exposiciones. Esto era poder, y ella lo reconoció. Aurora, dijo, con voz insegura. Mamá. Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin ser invitada, sus manos aferradas a su bolso. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre nuestra familia. Sobre lo que pasó. Me recliné en mi silla, esperando. Dejé que ella llenara el silencio. Heriste mucho a tu padre, dijo finalmente. Y él me hirió mucho a mí durante 31 años. Creo que todavía llevo la delantera en ese aspecto. Ella se estremeció. Nunca tuvo la intención de herirte. La intención no borra el impacto. Él desestimó cada logro que tuve mientras celebraba a Sara por el mínimo indispensable. Ambos lo hicisteis. Sara es diferente a ti. Necesitaba más apoyo. ¿Por qué? Interrumpí. ¿Por qué necesitaba más apoyo? ¿Porque era menos capaz, menos motivada, menos exitosa? Y si eso es cierto, ¿por qué eso le valió más elogios mientras mis logros reales merecían desprecio? Mi madre abrió la boca y luego la cerró. No tenía respuesta porque no había una buena respuesta. Le disteis todo por lo que yo tuve que luchar, continué, manteniendo mi voz nivelada. Atención, aprobación, aliento, orgullo. Me gané esas cosas 100 veces y aún así me las negasteis. ¿Tienes alguna idea de lo que eso le hace a un niño? Pasar toda tu vida escuchando que no eres suficiente, que lo estás haciendo mal. Que nunca estarás a la altura de tu hermana que es objetivamente menos exitosa. Estábamos orgullosos de ti. No, no lo estabais. ¿Y sabes qué? Está bien. No tenéis que estar orgullosos de mí. No tenéis que celebrar mi éxito. Pero no tengo que fingir que vuestro desprecio no dolió. No tengo que sonreír y asentir y aceptar ser tratada como menos. Ya no más. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. ¿Qué quieres de nosotros? La pregunta me detuvo. ¿Qué quería? Había querido reconocimiento, validación, una disculpa, un reconocimiento de que se habían equivocado. Pero las palabras de Gregory resonaban en mi mente. Algunas personas son incapaces de darte lo que quieres. Quiero que te vayas, dije en voz baja. Quiero que vuelvas a tu vida y me dejes vivir la mía. Soy exitosa, feliz y realizada. Ya no necesito tu aprobación. No necesito tu presencia en mi vida. ¿Nos estás cortando? Estoy eligiendo la paz sobre el dolor. Si eso significa distancia de vosotros, entonces sí. Se levantó, sus movimientos temblorosos. Tu padre tenía razón sobre ti. Eres fría. Eres egoísta. Las palabras deberían haber dolido, pero se deslizaron sobre mí como el agua. Si priorizar mi bienestar sobre vuestra comodidad me hace fría, entonces aceptaré esa etiqueta. Se fue sin decir otra palabra, y no sentí nada. Ni satisfacción, ni culpa, ni tristeza, solo una tranquila certeza de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, recibí un correo electrónico de una fuente inesperada. Douglas, mi padre. Asunto, tenemos que hablar. Casi lo borro, pero la curiosidad ganó. Lo abrí. Aurora, tu madre me contó sobre vuestra conversación. Escribo porque ella está demasiado disgustada para decir lo que hay que decir. Te has convertido en alguien que no reconocemos. La hija que criamos nunca trataría a su familia de esta manera. Ahora tienes dinero, éxito. Y aparentemente se te ha subido a la cabeza. Crees que eres mejor que nosotros.
Crees que comprar un concesionario te hace especial. Pero el dinero no cambia quién eres en tu esencia. Y en tu esencia, sigues siendo nuestra hija. Lo que significa que nos debes respeto. Esperamos una disculpa por tu comportamiento y un compromiso para reparar esta familia. Hasta entonces, no nos contactes. Lo leí 3 veces, maravillándome de su habilidad para hacerse la víctima. Había comprado un negocio, alcanzado el éxito, y de alguna manera eso me convertía en la villana de su historia. No aprendieron nada, no entendieron nada y me culparon de todo. Pulsé responder y escribí, no te debo nada. No vuelvas a contactarme. Luego bloqueé su dirección de correo electrónico. Me sentí más ligera de inmediato, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante décadas. No iban a cambiar. Nunca iban a reconocer su papel en esta relación rota. Nunca iban a celebrar mi éxito ni a disculparse por su desprecio. Y yo también había terminado de esperarlos. 2 semanas después, estaba revisando el inventario cuando Jerome entró en mi oficina con aspecto divertido. «Tienes una visita. Alguien llamado Gregory dice que es un amigo». Gregory apareció detrás de él, sonriendo. «Inspección sorpresa. Asegurándome de que no has llevado a mi bebé a la ruina». Me reí y lo abracé, genuinamente feliz de ver al hombre mayor. «El bebé está prosperando. Ven a ver». Le di un recorrido por la sala de exposiciones actualizada, le presenté a los nuevos miembros del personal, le mostré las cifras de ventas mejoradas. Él asintió con aprobación, el orgullo evidente en su expresión. «Lo has hecho bien», dijo finalmente, y algo en mi pecho se aflojó. La aprobación de alguien que realmente entendía lo que había construido significaba más de lo que esperaba. Tomamos café en mi oficina hablando del negocio, la industria, los planes futuros. Finalmente, dijo, «Te ves diferente, más ligera». «Lo estoy», admití. Corté la relación con mi familia por completo. Él asintió lentamente. «¿Cómo te sientes? ¿Liberada?» «Bien». «Mereces gente en tu vida que te celebre, no gente que te disminuya». Hizo una pausa. «Hablando de eso, quiero presentarte a algunos colegas míos, otros dueños de concesionarios, líderes de la industria, gente que apreciará lo que has construido aquí». «No tienes que hacerlo». «Sé que no tengo que hacerlo. Quiero hacerlo». «Me recuerdas a mí mismo a tu edad. Demasiado enfocada en demostrar tu valía a personas que nunca te apreciarán. Déjame presentarte a gente que sí lo hará». Durante los meses siguientes, Gregory se convirtió en una especie de mentor y amigo. Me presentó a su red de contactos, me abrió puertas, me ofreció consejos cuando se los pedí. A través de él, conocí a otros empresarios exitosos, construí nuevas relaciones basadas en el respeto mutuo y los intereses compartidos. Por primera vez en mi vida, tenía gente de mi lado que celebraba mis victorias sin condiciones, que entendía mi impulso sin resentirlo, que me veía como realmente era en lugar de como querían que fuera. 6 meses después de cortar con mi familia, recibí una invitación para hablar en una conferencia de la industria automotriz. El evento era prestigioso, atrayendo a ejecutivos y propietarios de todo el país. Querían que hablara sobre la revitalización de Prestige Auto Gallery, las estrategias que había implementado y el éxito que habíamos logrado. Acepté de inmediato. La conferencia tuvo lugar en un centro de convenciones en el centro, extenso y elegante. Llegué temprano, revisé las diapositivas de mi presentación y charlé con otros ponentes. Varios mencionaron que habían oído hablar de mi concesionario, de la impresionante recuperación, de los enfoques innovadores que había sido pionera. Estaba entre bastidores esperando para salir cuando apareció Jerome con un aspecto extraño. «Tu familia está aquí», dijo. Se me encogió el estómago. «¿Qué?» «Tu padre, tu madre y tu hermana. Están en la audiencia, tercera fila». Eché un vistazo a través de la cortina y los vi. Mi padre estaba sentado rígido, mirando al frente. Mi madre parecía nerviosa. Sara estaba con su teléfono, como de costumbre. «¿Cómo lo supieron?», pregunté. Jerome se encogió de hombros. «La conferencia es pública. Quizás alguien les dijo. Quizás vieron material promocional». Respiré hondo, tranquilizándome.
Esto estaba bien. Era mejor que bien. Se sentarían en esa audiencia y me verían hablar ante cientos de profesionales de la industria sobre un éxito que no podían imaginar. Verían a otras personas respetarme, admirarme, buscar mi consejo. Déjalos mirar, dije. Cuando subí a ese escenario, no los miré. Miré a todos los demás, a los rostros de las personas que habían pagado por escucharme hablar, que valoraban mi experiencia, que reconocían lo que había construido. Hice mi presentación sin problemas. Hablé sobre la identificación de activos de bajo rendimiento y su transformación a través de la inversión estratégica. Discutí la experiencia del cliente, la innovación, la formación de equipos y las estrategias de crecimiento sostenible. Compartí estudios de caso, datos y aplicaciones prácticas. La audiencia estaba interesada, haciendo preguntas inteligentes, tomando notas, asintiendo con la cabeza. Cuando terminé, aplaudieron con entusiasmo. Varias personas se acercaron después, intercambiando tarjetas de visita, solicitando consultas, elogiando mi trabajo. Todavía no miré a mi familia, los dejé sentados allí viendo cómo extraños me valoraban más de lo que ellos jamás lo habían hecho. Más tarde, en la recepción de networking, estaba rodeada de admiradores. Un dueño de un concesionario de Seattle quería implementar mis estrategias de retención de clientes. Un ejecutivo de una marca de lujo quería discutir una asociación exclusiva. Un periodista de negocios quería entrevistarme para un artículo de fondo. Disculpa, dijo una voz detrás de mí. La voz de mi padre. Me giré lentamente. Estaba allí de pie con su mejor traje, el mismo que usaba para bodas y funerales, luciendo fuera de lugar entre la ropa de diseño y las posturas seguras a nuestro alrededor. Papá. Esa fue toda una presentación. Gracias. Se movió incómodo. No tenía idea de que tuvieras tanto éxito. Nunca preguntaste. Se estremeció, pero continuó. Quería hablar contigo sobre algo. Una propuesta de negocio. Levanté una ceja. ¿Qué tipo de propuesta? Necesitas a alguien con experiencia. Alguien que entienda de coches, que pueda gestionar las operaciones. He estado pensando en la jubilación anticipada y trabajar contigo sería. ¿No? Se detuvo, confundido. No me dejaste terminar. No necesito hacerlo. La respuesta es no. Aurora, soy tu padre. Eres un hombre que pasó 31 años diciéndome que no era lo suficientemente buena. Ahora que he demostrado que estabas equivocado, quieres beneficiarte de mi éxito. La respuesta es no. Podría ayudarte. No necesito tu ayuda. Construí esto sin ti. Seguiré construyendo sin ti. Mi madre apareció a su lado, su rostro suplicante. Aurora, por favor. Cometimos errores, pero somos familia. La familia no se menosprecia y humilla mutuamente durante décadas. La familia no aparece solo después de que se ha alcanzado el éxito, buscando limosnas. No estamos buscando limosnas, dijo mi padre, su rostro enrojeciendo. Estoy ofreciendo mi experiencia. No tienes ninguna experiencia que yo necesite. Trabajaste en un puesto de gerencia media en una compañía de seguros durante 40 años. No sabes nada sobre dirigir un concesionario, sobre ventas de automóviles de lujo. Sobre las estrategias necesarias para tener éxito en esta industria. Simplemente viste a tu hija tener éxito en algo que soñabas y decidiste que merecías una parte. Nos lo debes, dijo, su voz subiendo de tono. La gente empezaba a mirar. Te criamos, te apoyamos. Apoyasteis a Sara, interrumpí, manteniendo la voz tranquila. Me menospreciasteis. Esos son hechos, no opiniones, y no os debo nada. Sara finalmente se unió a ellos, guardando su teléfono en el bolso. Aurora, deja de ser dramática. Papá solo quiere trabajar contigo. Papá quiere un trabajo que no se ha ganado en una empresa que yo construí sin él. Eso no es trabajar juntos. Eso es caridad. Y yo no soy una persona caritativa. Eso es obvio, espetó Sara. Te has convertido en alguien horrible. Me he convertido en alguien exitosa, corregí. Si interpretas eso como horrible, eso dice más de ti que de mí.
Un organizador de la conferencia se acercó, afortunadamente, interrumpiendo la confrontación. Señorita Aurora, los periodistas están listos para su entrevista. Asentí, luego miré a mi familia por última vez. Disfrutad del resto de la conferencia. Tengo trabajo que hacer. Me alejé, dejándolos allí de pie, y no miré hacia atrás. La entrevista fue brillante. La periodista fue minuciosa, haciendo preguntas perspicaces sobre mi trayectoria, mis estrategias y mi visión. Hablamos durante más de una hora, cubriendo todo, desde la adquisición inicial hasta los planes de crecimiento a largo plazo. Estaba particularmente interesada en cómo había identificado la oportunidad y que me había impulsado a entrar en una industria completamente nueva. Le dije la verdad, en su mayoría, sobre ver el potencial en un activo infravalorado, sobre querer construir algo tangible, sobre la satisfacción de la transformación. No mencioné los comentarios de mi padre ni el aspecto de venganza, eso era personal y no relevante para la historia de negocios. Después de la entrevista, volví a la recepción donde varios contactos de la industria querían continuar las conversaciones. Un representante de un fabricante ofreció un avance exclusivo de sus próximos modelos. Una empresa de tecnología quería discutir la implementación de características avanzadas en la sala de exposiciones. Un grupo de inversión preguntó sobre mi interés en adquirir concesionarios adicionales. Las oportunidades eran infinitas y todas eran genuinas. La gente quería trabajar conmigo por lo que había logrado, no por obligación familiar o lástima. Era embriagador. Me quedé hasta que terminó la recepción, haciendo contactos, construyendo relaciones, consolidando mi reputación. Cuando finalmente me fui, era casi medianoche. Estaba agotada pero llena de energía, mi mente zumbando con posibilidades. Jerome me esperaba afuera con el coche. ¿Cómo fue después de que se fueran? Se fueron aproximadamente una hora después de que comenzara tu entrevista. Tu padre parecía enojado. Tu madre parecía triste. Sara parecía aburrida. Sonreí. Bien. Las semanas siguientes trajeron aún más éxito. Se publicó el artículo de fondo de la conferencia, generando una atención significativa. 3 nuevos concesionarios me contactaron para consultoría. 2 fabricantes más querían asociarse. Mi concesionario existente vio un aumento del 30% en las ventas de vehículos de alta gama. Contraté personal adicional, amplié nuestro inventario y comencé discusiones serias sobre la apertura de una segunda ubicación. Todo lo que tocaba parecía tener éxito, no por suerte, sino por estrategia, trabajo duro y experiencia genuina. No supe de mi familia durante 2 meses. Luego, un martes cualquiera, recibí una carta, correo físico real, enviada al concesionario. La letra de mi madre en el sobre. Consideré tirarla sin abrir, pero la curiosidad ganó. La carta era larga, divagante, emocional. Mi madre escribió sobre la familia, sobre los arrepentimientos, sobre cómo no se habían dado cuenta de cuánto me habían herido. Escribió sobre el orgullo, sobre cómo en realidad siempre habían estado orgullosos pero no sabían cómo demostrarlo. Escribió sobre Sara, sobre cómo estaba luchando, sobre cómo la familia debería apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. La leí 2 veces, buscando una responsabilidad genuina. Encontré excusas, justificaciones y peticiones veladas como disculpas. Lamentaba que yo me sintiera herida, no lamentaba haberme herido. Lamentaba nuestra distancia, no el comportamiento que la creó. Quería que ayudara a Sara, no porque Sara mereciera ayuda, sino porque éramos familia. Archivé la carta y no respondí. Una semana después, Sara llamó a la línea de mi oficina, eludiendo mi número de celular bloqueado. Mi asistente transfirió la llamada antes de que pudiera detenerla. Aurora, necesitamos hablar de mamá y papá. No, no lo necesitamos. Están luchando. Papá perdió su trabajo. Eso no es de mi incumbencia. Son familia. Son personas que me menospreciaron durante 31 años. Su situación financiera no es mi responsabilidad. ¿Tienes dinero? ¿Podrías ayudarlos? Podría. Elijo no hacerlo. Eso es cruel. No, eso es una consecuencia. Tomaron decisiones. Te priorizaron sobre mí,
desestimaron mis logros y me trataron como menos. Ahora se enfrentan a la realidad de esas decisiones. No estoy obligada a rescatarlos de ella. No puedo creer lo fría que te has vuelto. No me he vuelto fría. Me he vuelto autoprotectora. Hay una diferencia. Sara se quedó en silencio por un momento. ¿Te importamos siquiera un poco? Honestamente, no. Me importan las personas que me respetan, que celebran mi éxito, que me tratan como valiosa. Nunca hicisteis ninguna de esas cosas. Ninguno de vosotros. Así que, eso es todo. ¿Simplemente has terminado con nosotros? Sí, he terminado de ser la hija decepcionante. He terminado de buscar la aprobación de personas que nunca la darán. He terminado de sacrificar mi paz por personas que nunca sacrificaron nada por mí. Te vas a arrepentir de esto. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Colgué y bloqueé la línea de la oficina para su número. Esa noche, me reuní con Gregory para cenar. Se había convertido en una presencia regular en mi vida, alguien en quien confiaba y valoraba. Le conté sobre la carta y la llamada telefónica. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó. Nada, dije honestamente. No siento nada. Eso es saludable. ¿Lo es? Debería sentirme culpable. ¿Por qué? Estableciste límites. Te protegiste. Te negaste a ser manipulada. Todas esas son cosas buenas. Están luchando. ¿Y de quién es la culpa? ¿Tomaste malas decisiones financieras por ellos? ¿Desestimaste sus logros durante décadas? ¿Los trataste como menos? Negó con la cabeza. Sus luchas son suyas. No estás obligada a solucionar sus problemas. Sara piensa que soy cruel. Sara piensa que cualquier cosa que no la beneficie es cruel. Esa es su limitación, no la tuya. Asentí, sintiendo que la verdad de sus palabras se asentaba en mí. No era cruel. No era fría. Simplemente había terminado de aceptar un trato inaceptable. 3 años después de comprar Prestige Auto Gallery, abrí mi tercera ubicación. La nueva sala de exposiciones era más grande, más sofisticada, ubicada en una zona céntrica privilegiada. La gran inauguración atrajo la atención de los medios, líderes de la industria y más de 300 invitados. Estaba en el centro de esa sala de exposiciones, rodeada de personas que me respetaban, que valoraban mi experiencia, que celebraban mi éxito. Había construido un imperio desde cero, demostrado que todos los que dudaban estaban equivocados y creado algo extraordinario. Gregory me encontró cerca del final de la noche. Lo lograste. ¿Lograr qué? Construir algo que importa. Algo que perdurará. Sonreí. Gracias por todo, por arriesgarte conmigo, por ser mi mentor, por creer en mí. No me arriesgué. Hice una inversión inteligente. Hizo una pausa. ¿Has sabido de tu familia? No, en más de un año. ¿Cómo se siente eso? Lo pensé cuidadosamente. Se siente bien. Por primera vez en mi vida, no estoy tratando de demostrarle nada a nadie. Solo estoy construyendo algo de lo que estoy orgullosa. Bien. Así es exactamente como debería sentirse. Después de que terminó el evento, me quedé sola en la nueva sala de exposiciones mirando lo que había creado. 3 ubicaciones, más de 50 empleados, asociaciones con fabricantes de lujo de todo el mundo y una reputación como una de las dueñas de concesionarios más innovadoras de la industria. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de la periodista que me había entrevistado años atrás. Quería hacer un artículo de seguimiento sobre mi crecimiento y expansión. Respondí de inmediato, aceptando. Mientras cerraba y me dirigía a mi coche, pensé en esa cena de acción de gracias de hace años. En mi padre mostrándome fotos de un concesionario que soñaba con poseer. En su comentario casual de que nunca conduciría un coche como el de Sara, que nunca podría permitirme un vehículo de un lugar como ese. No solo me permití un vehículo. Poseía cientos. No solo visité ese concesionario como cliente. Era la dueña de ese y de 2 más. La venganza había sido satisfactoria,
ver sus rostros cuando se dieron cuenta de lo que había logrado. Pero la verdadera victoria fue darme cuenta de que no necesitaba su reconocimiento. Había construido algo extraordinario, y importaba no porque ellos lo reconocieran, sino porque yo conocía su valor. Sara me había enviado una solicitud de amistad en Facebook el mes pasado. La ignoré. Mi madre le había enviado otra carta a mi asistente pidiéndole que me la entregara. La había devuelto sin abrir. Mi padre permaneció en silencio, su orgullo aparentemente demasiado herido como para siquiera intentar contactarme. Estaba bien con todo eso. No faltaban en mi vida. Estaban ausentes de ella. Y había una diferencia. Faltar implicaba un agujero que necesitaba ser llenado. Ausente era solo un espacio vacío que yo había llenado con cosas mejores. Mi negocio continuó expandiéndose. Asesoré a otros concesionarios, hablé en conferencias, construí relaciones con personas que valoraban la experiencia por encima de la obligación familiar. Tenía mentores como Gregory, amigos que celebraban mis victorias, colegas que me desafiaban a crecer. Tenía todo por lo que había trabajado y nada que no necesitara. Conduciendo a casa esa noche, pasé junto a una valla publicitaria que anunciaba mi nueva ubicación. Mi nombre en letras grandes, mi foto sonriendo con confianza, mi negocio prosperando. Miles de personas verían esa valla publicitaria todos los días. Entre ellas, posiblemente mi familia. ¿Que la vieran? Que pasaran junto a la evidencia de mi éxito. Que recordaran su desprecio. Que vivieran con el conocimiento de que se habían equivocado conmigo. Pero su conciencia ya no me importaba. Había dejado de medir mi valía por su reconocimiento. La satisfacción no estaba en su arrepentimiento. Estaba en mi paz. A los 6 meses de la última llamada telefónica de Sara, mi padre se declaró en bancarrota después de una serie de malas inversiones. Perdió la casa en la que crecí, el coche del que había estado tan orgulloso y la mayoría de sus ahorros para la jubilación. Mi madre aceptó un trabajo en una tienda para ayudar a llegar a fin de mes. La empresa de Sara redujo su personal y fue despedida. Luchando por encontrar un empleo comparable durante más de un año, se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, su cómodo estilo de vida de clase media reducido a la supervivencia de sueldo a sueldo. A través de conexiones mutuas, supe que ocasionalmente pasaban por delante de mis concesionarios, sin detenerse nunca, sin contactarme nunca, solo siendo testigos desde la distancia del imperio construido por la hija que habían despreciado. Mi padre le decía a la gente que su hija tenía demasiado éxito para tener tiempo para la familia, tejiendo la narrativa para evitar admitir sus propios fracasos. Pero todos en su círculo sabían la verdad. Me habían menospreciado hasta que me volví indempreciable. Y para entonces ya era demasiado tarde. A veces pensaba en esa cena de acción de gracias, en el momento en que mi padre había declarado casualmente que nunca conduciría un coche como el de Sara, que nunca podría permitirme un vehículo de un lugar como el de su teléfono. Había estado tan seguro de mis limitaciones, tan confiado en su evaluación. 3 concesionarios después, con un cuarto en desarrollo y un negocio de consultoría que ganaba anualmente más de lo que él había ganado en toda su carrera, entendí algo fundamental. La venganza no se trataba de hacerles ver mi valía. Se trataba de finalmente verla yo misma y construir una vida donde su ceguera se volviera irrelevante. Algunas batallas se ganan no derrotando a tus enemigos, sino convirtiéndote en alguien a quien ya no pueden tocar.